Yo no me tengo que presentar, ¿o sí? ¿Sí? Bueno, entonces, de verdad, mi nombre es Samuel Pérez, soy del Ministerio Apostólico Emmanuel. Eh, Me honra poder estar aquí con ustedes en una casa amiga como es el Buen Pastor. Y de verdad que no, cada vez que puedo, cada vez que ustedes llamen y que de verdad pueda pues estar con ustedes, para mí va a ser un placer. Bueno, para mí también es un placer poder compartir con ustedes. Para quizás los que me conocen, soy María Ángela y soy miembro activo de la Iglesia Apostólica Buenas Nuevas. Lo doy gracias al Señor, bueno, por la oportunidad que brindan de poder estar en este lugar, aquí compartir con ustedes y compartir ese hermoso camino que quizás a veces se hace turbio, pero que sabemos que tiene gran recompensa, que es estar en los caminos del Señor. Y bueno, estar compartiendo por primera vez con mi amigo Samuel y con mi amiga Paolis. La gloria siempre es para el Señor. Sí, también para mí es un placer, es un honor, más que placer es un honor saber que el Señor nos puede utilizar como vasijas para bendecir la vida de alguien y podernos llenar de lo que Él quiere que nosotros le entreguemos a ustedes. Mi nombre es Paola Ballestero, trabajo de la mano del pastor Samuel con los jóvenes y también formo parte del ministerio activo, como decía María Ángela, me gustó eso que cuando se presentó dijo miembro activo de su iglesia. Y yo también nosotros también somos unos miembros activos en movimiento, diría Samuel. Y estamos para el servicio del reino, estamos para servir. Más que decir el ministerio en que nos desenvolvemos, es decir que simplemente servimos. Estamos para servir y para lo que el Señor quiera cumplir con nosotros. Bueno, no, vamos, empecemos entonces. ¿Pregunta? No, bueno, cuando Ali compartía con nosotros, nos decía que él quería que nosotros pudiéramos de alguna manera compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros y de cómo nosotros nos hemos podido mantener durante tantos años dentro de los caminos del Señor, que fácil no es, porque es algo que nosotros tenemos que tener claro. Esto es una lucha que no es contra carne ni sangre, que es algo que debemos tener siempre presente, porque muchas veces nosotros miramos la oposición que pueda venir de los hombres, porque es nuestra costumbre, es nuestra naturaleza mirar lo que está frente a nosotros, pero más que lo que viene del hombre, yo pienso que si hay una dificultad para mantenernos, es con lo que pasa espiritualmente en nuestras vidas. Yo realmente he aprendido a lo largo de todo este tiempo, hasta ahora he empezado, porque de pronto el tener muchos años dentro de una congregación no me da una experiencia real de cómo son las cosas, sino a medida de que vamos experimentando y viviendo cosas, sintiendo, entendiendo, entonces nosotros empezamos a razonar, ok, esto es así, esto es asado. Entonces, bueno, la verdad que si hay algo que a mí me gustaría compartir con ustedes hoy como consejo es, si bien nosotros sabemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es el principio de nuestro camino, porque nosotros entendemos que es necesario que le recibamos a Él para que nos podamos acercar al Padre. Esto es una relación, y esto es una relación como cualquier otra relación, como una relación que se desarrolla con cualquier otra persona. Y en esa relación nosotros tenemos que empezar a conocernos. Y así como nosotros conoceríamos a cualquier persona, tenemos que empezar a conocer a Dios. Y una de las maneras que nosotros tenemos para entender lo que Dios quiere de nosotros es yendo hacia Él. Entonces, si hay algo que viene a ser fundamental en nuestra vida como cristianos, sobre todo cuando somos jóvenes, es poder desarrollar esa capacidad de estar constantemente comunicándonos con Él. ¿Cuál es esa herramienta que nosotros tenemos para comunicarnos con Él? La oración.
Y mire que si algo es atacado en nuestras vidas es la oración. Si algo se nos dificulta a nosotros es orar, es encontrar el tiempo, es encontrar las palabras, es encontrar la concentración muchas veces, porque a veces empezamos a orar, pero cualquier cosa nos saca, nos lleva a otro lugar, a otro pensamiento, sí, nos distrae, nos saca de lo que realmente debe ser una prioridad para nosotros en el momento que vamos a orar, que es establecer esa relación con Dios, que nosotros podamos entrar y hablar con Él como hablamos con cualquier persona, porque vamos a recibir respuestas. Si bien no de pronto una voz audible, Dios responde a su manera. Dios en su momento trae respuesta a lo que nosotros le pedimos, a lo que nosotros le decimos. Entonces, la vida de oración es algo importantísimo, indispensable en este camino que nosotros hemos empezado a llevar. Y quizás eso es una de las cosas que más nos dificulta a nosotros en el camino, que quizás muchas veces porque decimos o pensamos, bueno, no veo a Dios, o sea, no lo veo como en físico, no es más fácil tener una conversación con alguien que yo tenga esa retroalimentación de que yo hablo y bueno, luego la otra persona habla, y quizás cuando nosotros estamos comenzando, pues, en este camino, ya siendo jóvenes o ya siendo adultos, una de las cosas es que saber de que la relación que tengo con Dios es algo que va más allá hasta de los sentimientos, de lo que yo pueda sentir, porque bueno, muchas veces decimos, bueno, si yo siento a Dios, tengo que sentir a Dios, tengo que sentir que que los pelitos se erizan, o que porque muchas veces sentimos eso, que como que, bueno, como no siento a Dios, Dios no está conmigo. Y muchas cosas que quizás pasan en nuestras vidas que nos hacen como que dudar. Y eso es lo que muchas veces, como estaba diciendo Samuel, es lo que nos dificulta a nosotros tener esa relación con Dios. Bueno, vamos a orar y pensamos que, bueno, solamente oro para pedirle a Dios y no para tener una relación con Dios. Pero creo que en ese proceso, porque es algo que uno va madurando, uno va a conseguir de que sí consigue respuesta de Dios, o sea que sí hay esa alimentación de parte de Dios, pero que va más allá de lo que yo pueda pensar de tener físicamente con alguien, porque obviamente ahí lo que se va a alimentar es la fe, como dice en la palabra en Hebreos capítulo 11:1, o sea, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, si yo me voy a acercar a Dios, tengo que creer que Él está allí, que el momento de duda, pues no opaque esa relación que yo tengo con el Señor. Y una de las cosas es eso, que lo que más nos cuesta, y que, como estaba diciendo Samuel, de tener esa relación con Dios, es que estamos orando y cualquier cosa, cualquier factor nos distrae, no tenemos ese tiempo de calidad, porque a veces decimos, no, voy a orar, y quizás nosotros pensamos, la oración tiene que durar 1 hora, 2 horas, pero en ese tiempo de oración hubo calidad, porque quizás fueron 2 minutos, pero esos 2 minutos me conectaron con el Espíritu Santo, me conectaron con el Señor, yo sentí que el Señor ministró mi vida, a yo estar tantas horas orando, y que quizás eso también se va a aprender en el camino. Nosotros vamos a estar madurando, porque Samuel decía al principio, y disculpa que siempre te pero al principio él comentaba de que es una relación que pudiéramos tener con cualquiera, y lo relaciono con eso de cuando uno está quizás de ese primer amor o ese noviazgo, que uno siempre quiere tener a esa persona, saber de esa persona, estar conectada con esa persona, saber qué está haciendo, y pensar en esa persona. Esa es automáticamente, o sea, todos mis sentimientos, mis pensamientos, dejo de comer, dejo de dormir pensando que es en esa persona, ¿no? Y nosotros cuando estamos comenzando ese camino, es que estamos en ese primer amor, lo estamos sintiendo tan cerquita, y estamos como que muy fervientes, pero muchas veces cuando vienen esas dificultades y cuando pasa el tiempo, a veces sentimos que eso va a menguar, o sea, mengua, pero obviamente no es por Dios, porque Dios siempre está allí, sino que nosotros vamos perdiendo como ese interés, esa conexión con el Señor, esa cercanía.
y vamos dejando como que ese primer amor. Pero ahí es cuando el Señor siempre usa una circunstancia, muchas veces quizás no favorable, o sea, no sentimos que no es favorable para nosotros, o sea, es como que sentimos que no es tan agradable, por así decirlo. Y esas circunstancias muchas veces nos voltea la tortilla, la estrategia para que el Señor, o sea, es como que yo estoy aquí, yo sigo aquí y estoy para ti. Y eso es lo que va a ir poco a poco alimentando en nuestro camino. Sí, así es. Y hablando un poco del tema, que es la permanencia, yo los escucho hablar a ellos y digo, ciertamente están en lo correcto, porque me tomé la tarea de estudiar un poquito sobre la permanencia y qué es el permanecer. ¿Qué es el permanecer? No, lo que pasa es que ya tenía el estudio, ya lo había hecho. Y me acordé, yo dije, hay algo por ahí, lo busqué y estudié, volví a leer lo que tenía. Y recuerdo que permanecer, en su significado griego, la palabra es meno, la palabra se escribe así, meno. Y en hebreo significa yasat. Pero lo que me gusta mucho es el significado del hebreo al español, porque dice que es un cimiento. El hebreo traduce esa palabra y traduce la permanencia como un cimiento, como fundar, pero por último lo define como estar juntos, y utiliza la palabra con la S, estar juntos, o sea, es decir, estar varios juntos. Y si mezclamos el fundamento con estar juntos, nuestro fundamento es Cristo y nuestro fundamento es el Señor, esa es nuestra roca. Ese es nuestro cimiento, y estar junto es estar junto a esa roca. Por eso que hablaban de la oración, y yo decía, definitivamente es correcto utilizar y empezar el tema de la permanencia con la oración, porque permanecer es esto, estar junto a la roca, no soltarnos de esa roca. Y las mismas palabras de Jesús lo afirman, que permanezca en mí y yo en él. Juan 15, o sea, es como que de sentir esa conexión con el Señor. El estar apegado a la vid, el reconocer que yo no voy a sobrevivir en todo este camino, si quiero ser permanente no voy a sobrevivir en todo este camino queriendo caminar por mis pensamientos, queriendo caminar por mi fuerza, queriendo caminar con mi propia constancia, porque uno puede ser constante, pero para ser permanente ya eso es otro nivel. Uno puede ser constante, pero en la constancia quizás uno no va a ver fruto. Pero cuando uno es permanente y cumple las reglas para ser permanente, entonces uno va a empezar a ver frutos en nuestra vida, en el caminar, en todo el transcurrir del tiempo uno empieza a ver los frutos de esa permanencia. Y que quizás también nosotros, porque bueno, estamos hablando desde nuestras experiencias, sentimos que a veces nuestra vida es como una montaña rusa. Sí, subir y bajar. O sea, llegando como que llega un punto en que estamos fervientes, estamos conectadísimos, estamos que cualquier cosa, o sea, un poquito más y estamos elevados. Pero nos estamos elevando. Y estamos reprendiendo y estamos haciendo esto, pero llegan otros momentos en que nos sentimos como que, Señor, déjame. Bueno, llevo un momento en que de mi vida que yo le decía al Señor, como dice la adoración de, ¿qué fue lo que tú viste en mí? O sea, porque muchas veces nosotros vemos como que yo no tengo nada especial y llegan esos momentos de frustración, quizás de luchar con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, que ese es uno de las batallas más fuertes. Sí. Y la que el enemigo obviamente usa ese campo de batalla para atacarnos, que nos hace dudar de lo que el Señor ya nos ha dicho, de las promesas que ya el Señor ha plantado en nuestras vidas, y de las que en un momento nos sentimos tan de cerquita, pero que en ese proceso o que en esa constancia, en esa permanencia que estábamos allí, pues la sentimos por un momento lejos. Y que como jóvenes, una de las cosas que más nos cuesta o con las que más luchamos es con nuestro corazón, con nuestros sentimientos y con las emociones, porque muchas veces no todo el tiempo vamos a tener la misma emoción,
Por eso servir al Señor no se trata de emociones como tal, porque si fuera por emociones, pues lamentablemente pasa eso, que una vez estoy, otra vez no estoy, no somos con esa misma constancia. Y que dentro de ese mismo camino, obviamente vamos a conseguir muchísimos tropezones, vamos a conseguir muchísimas cosas que nos van a hacer querer desviar y que muchas veces consiguen como que desviarnos del propósito. Pero obviamente el don y el llamamiento de Dios son eternos. O sea, de alguna u otra manera nosotros vamos otra vez a tomar el camino. Pero sí tenemos que obviamente tomar decisiones correctas. O sea, tenemos que tratar de tener decisiones correctas para no perdernos, porque muchas veces el Señor ya nos estableció algo, pero resulta ser que nosotros nos fuimos por otro camino y perdemos esa bendición, perdemos ese regalo que el Señor nos ha dado. Y una de las cosas, pues como estaba comentando al principio, que más nos cuesta a nosotros cuidar es el corazón. Y con las que muchas veces los jóvenes que vemos que en la iglesia, ay no, esa iglesia no me gusta porque hay puros ancianitos. O no, esa iglesia, ¿por qué? Porque los jóvenes somos, somos porque obviamente somos jóvenes, ¿no? Somos muy inconstantes y nos dejamos llevar por las emociones y nos dejamos llevar por las cosas. Y no, si no hay coreografía, pues ya no voy para la iglesia. Si ya no hay canto, pues ya no voy a la iglesia. Si ya no voy... Entonces no maduramos en la parte espiritual, o sea, con la palabra, con lo que es Dios en sí, sino que nos dejamos llevar por lo externo. Obviamente, con esto de tan de frente que nos chocó con la pandemia, y ya vemos como que el fruto, mucha gente de repente, ay no, el tal joven ya se apartó. ¿Por qué? Porque no había un cimiento, no había esa permanencia en Cristo, o sea, no había esa identidad, y que a nosotros nos cuesta, pero tenemos que tratar de conseguirlo, porque en el Señor es que vamos a ver el fruto. No sé si estoy hablando mucho, pero no sé si le doy la palabra a Samuel. Por favor. Vamos a ver cómo entro yo en esta masterclass que están dando ellas dos. No, sí, seguro que así es. Hay dos cosas que en lo que ustedes hablaban, ¿no? De la permanencia y la lucha contra nuestros pensamientos, que es constante, que es una lucha constante, que es algo real. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Si bien nosotros buscamos el camino de la santidad y la perfección, si bien cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos separa del mundo, es esa constante búsqueda hacia Él lo que nos hace permanecer ahí, lo que nos hace permanecer en ese estado casi de gracia que dijo María Ángela. Pero hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. Primero, que si hay algo que no se va a hacer es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que es una de las cosas con las que yo creo muchas veces más nos cuesta luchar. Y es que nosotros muchas veces queremos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, o creemos que Dios procede de la manera que nosotros creemos que Él puede proceder. Entonces, tenemos que entender que no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Si hay algo por lo que nosotros tenemos que tener una relación con Dios, es para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él necesita de nosotros. Nosotros necesitamos conocer a Dios, nosotros necesitamos entender a Dios para saber qué Él está pidiendo de nosotros, qué Él está demandando de nosotros. Ahora, nuestra fe es importante. María Ángela decía, es esperar lo que no estamos viendo en este momento. Pero también es creer con una firmeza, una certeza que lo que Dios ha dicho para nosotros es una realidad, que se va a cumplir. Entonces, entender que primero es la voluntad de Dios y segundo, estar confiados en lo que esperamos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en Dios? Porque si lo que nosotros esperamos, por ejemplo, para venir a la iglesia es ver quién va a cantar, es ver quién va a danzar y ver quién va a hacer teatro, entonces nuestra espera está puesta en algo totalmente errado. Si nuestra esperanza está puesta en el pastor, en la persona que predica, en la persona que da la conferencia, nuestra espera está puesta en algo errado, equivocado. Entonces, si Dios quiere algo es que nosotros nos acerquemos a Él. Si Dios quiere algo es que el Espíritu Santo de Dios pueda dar el fruto cada día en nosotros. Y es algo que nosotros debemos comprender y en lo que nosotros debemos trabajar todos los días. Todos los días.
Todos los días. Nosotros debemos ser constantes en el crecimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros deberíamos intentar mejorar todos los días en nuestra conducta, comportamiento, pensamiento, creencia. Es adaptar todo lo que nosotros entendemos que es necesario para poder seguir el camino hacia Él. No es según nosotros, es según su voluntad. Y muchas veces someter nuestra voluntad, someter nuestro orgullo, someter nuestros egos delante de lo que Dios quiere es complicado. ¿Por qué? Porque Dios te va a enseñar muchas veces a través de otras personas. Entonces, cuando Dios utiliza a alguien para moldear tu carácter, cuando Dios utiliza a alguien para formarte, muchas veces cuesta recibirlo. Porque nosotros decimos que Él es una persona como yo. Pero la cuestión no es quién es la persona que lo está haciendo, sino lo que Dios está haciendo a través de esa persona para tu vida. Entonces, María Ángela decía, ahora soy yo quien la voy a citar a ella, que, ¿qué era lo que decía? La persona que Dios está usando para formarte, se me fue lo que iba a decir, definitivamente se me fue. Pero no es fácil recibir la corrección de otro, no es fácil recibir la disciplina de otro, no es fácil aceptar lo que otro, tú entiendes, o muchas veces nosotros creemos otro está imponiendo para nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué? O sea, él ya se está tomando un lugar que no le corresponde. Él está yendo mucho más allá de lo que él debería hacer. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas. A veces porque creemos ciegamente en lo que dicen nuestros pastores sin refutar nunca. Y otras veces porque nunca queremos aceptar lo que el pastor dice. O sea, siempre hay un extremo. Parece que o estamos en un extremo o estamos en el otro. Entonces no, es como entender que muchas veces las personas que Dios usa para formarnos, nosotros debemos reconocerla, reconocer su autoridad y entender hasta qué punto ellos nos están haciendo un bien o nos están llevando más allá de lo que Dios quiere hacer. Pero siempre teniendo en claro que lo que Dios quiere para nosotros son cosas de bien y no de mal. La palabra dice que sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Entonces está diciendo que muchas veces el camino que nosotros queremos recorrer no es el camino correcto, por muy bonito que se vea. Por muy difícil que parezca, lo que Dios quiere hacer para nosotros es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, muchas veces nosotros lo esperamos de una manera y Dios lo hace de otra. Muchas veces nosotros tenemos una necesidad y le decimos, Dios, suple mi necesidad, y nosotros estamos esperando que Él lo haga de una manera y Él lo hace de otra. Entonces nosotros decimos, pero esto vendrá de Dios. Claro que viene de Dios. Hay que saber reconocer lo que Dios está haciendo. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque muchas veces cuando nosotros vemos las cosas desde un punto de vista que no nos agrada, de un punto de vista que puede ser complicado. Eso era lo que iba a decir María Ángela. María Ángela decía que muchas veces las cosas no son como nosotros nos gusta, palabras más, palabras menos, algo así. Ella decía, nos incomodan, pues pueden ser cosas que nos incomodan. Que para nosotros sentimos que no son como agradables o favorables. Eso, que muchas veces para nosotros la manera no parece ser la más agradable, pero es la manera que Dios usa para llevarnos a donde Él quiere ponernos. ¿A quién le gusta que una pandemia venga a azotar el mundo? Pero que eso sea un motivo para que el pueblo de Dios se acerque más a Él y que los que no tenían su fe bien puesta en Él, entonces dijeran, hey, ya va, vamos a hacer un esto a todo lo que nosotros estábamos haciendo. Recordemos que hay un Dios porque esto se puso feo. Entonces muchas veces nosotros necesitamos que la cosa se ponga fea, o Dios necesita poner las cosas feas para que nosotros nos podamos acercar a Él. Esto es real, esto definitivamente es real, es lo que estamos viviendo. Y hablábamos un poco sobre el corazón. María Ángela hablaba, ahora yo la voy a citar también, María Ángela hablaba
del corazón, de cuidar el corazón. Y el corazón ciertamente es donde reposan nuestros pensamientos. Y como jóvenes, yo creo que no hay nada más real como jóvenes que la lucha que tenemos en nuestra mente cada día, día a día. Todas nuestras actitudes y todo lo que hacemos y todo lo que expresamos viene de ahí. Y podemos ver historias en la palabra, por ejemplo, el rey David. Todo el mundo habla del rey David, de las cosas buenas del rey David, pero muy poca gente habla de lo malo que él hizo y de todos los pecados que él pudo haber pasado. Pero él siempre mantuvo la intención de su corazón en permanecer en Dios. Y así estuviera en el peor momento, él siempre decía: Señor, estoy así, me siento mal, hice esto, hice aquello, pero aquí estoy otra vez. Renueva mi mente, crea en mí un corazón limpio, un corazón sincero. Y creo que ese es uno de los secretos del permanecer. Reconocer que sí, obviamente no somos perfectos, vamos a caer, vamos a errar, vamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Pero el tener en nuestros pensamientos siempre, permanente, el filtro de la verdad, de su palabra, nos va a hacer decidir y reaccionar en ese momento y saber que me tengo que levantar otra vez y que tengo que permanecer, que tengo que seguir luchando, que tengo que ir en contra de esos pensamientos que me hacen caer, que me hacen errar. Dice también su palabra que en Romanos que por causa de que no tomaron en cuenta la opinión de Dios, dice una versión, Romanos 1:25 más o menos, por causa de que no tomaron en cuenta la opinión de Dios, el Señor los entregó a pensamientos erróneos, a pensamientos reprobados, es la palabra, a mentes reprobadas. Entonces, he ahí la importancia de que en mi pensamiento siempre esté el filtro de la verdad, para yo saber que estoy pensando algo bueno y que estoy pensando en pos del reino y que mi pensamiento está cumplir la voluntad del Señor. Porque dice una versión, a ellos le importó poco y pensaban que no valía la pena la opinión de Dios. Y por eso el Señor dijo, ok, si no les vale la pena, si piensan que es poco, entonces, ok, yo les entregaré entonces también sus pensamientos en mentes reprobadas. Y creo que ahí es el detalle. Pero mucho antes de eso habla de que cambiaron la mentira, la verdad de Dios por la mentira del sistema. Entonces, creo que una parte muy importante para ser permanentes nuestros pensamientos y tener el filtro de la verdad, mantener siempre la verdad, tener el filtro de la verdad en nuestro pensamiento para no cambiarlo por la mentira, y entonces así nuestro pensamiento va a ser siempre querer cumplir la voluntad de Dios. Aunque hay momentos que a veces no la cumplimos, hay momentos que hacemos todo lo contrario, pareciera que a veces como jóvenes, esa es la voluntad de Dios, yo voy para allá. Yo voy al lado contrario, porque uno siempre pasa su etapa de rebeldía. Pero siempre está ahí el Espíritu Santo, que nos recuerda el filtro de la verdad, de tener la verdad como el centro. Y cuando la verdad es el centro en tu vida, entonces tú vas a caminar según la voluntad de Dios. Y al fin y al cabo, el rey David fue el hombre al que el Dios dijo, fue su corazón es conforme a mi corazón. Y no porque nunca erró, sino porque en los momentos donde cayó, donde erró, donde tuvo las circunstancias difíciles, él siempre acudió al Señor y nunca quiso tener una mentira o sostener una mentira delante de la presencia de Dios, sino que siempre estuvo mantuvo una verdad, que era la realidad de lo que le estaba pasando. Delante de la presencia del Señor, nosotros como jóvenes tenemos que ser reales. Y eso es caminar en verdad. Y cuando uno camina en verdad, el Señor siempre te va a redarguir y te va a guiar a tomar la decisión de su perfecta voluntad.